¿Qué tal, hermanos? Les saluda su hermano Sergio Paz. Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Hoy con el tema No seas incrédulo, sino creyente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 27, nos dice así. A los 8 días estaban sus discípulos otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Después le dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Palabra del Señor. Hermanos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Fue casualidad que Tomás estuviera ausente la primera vez que se le apareció el Señor? No. La verdad es que todo sucedió por disposición divina, sí. Dice San Gregorio Magno, de más provecho, o sea, de más beneficio fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe que tuvieron los otros discípulos a ver a Jesús resucitado. Sí, y si nuestra fe, hermanos, es firme, también se apoyará en ella, o sea, en nuestra fe, la fe de muchos hermanos. Claro, por ello es preciso que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo pues vaya así, creciendo de día en día, ¿no? Que aprendamos a mirar los acontecimientos que nos suceden no con una mirada terrena, sino que con una mirada sobrenatural, así, o sea, desde el punto de la vista de la fe. En ocasiones también nosotros nos encontraremos faltos de fe, así como el apóstol Tomás. Tendremos entonces necesidad de acrecentar y profundizar más nuestra confianza en el Señor ante las dificultades, ante los acontecimientos que no sabemos interpretar, más bien nos confunden, ante los momentos de oscuridad o de desierto espiritual que Dios permite para que crezcamos en esta virtud, etc. Solamente con la luz de la fe, hermanos, es posible reconocer y ver en todo lugar a Dios. Solamente la fe nos hace ver su voluntad en todos los acontecimientos. Solamente la fe nos hace contemplar a Cristo, presente en todos los hombres, próximos o extraños. Meditemos el pasaje del día de hoy. Pongamos de nuevo los ojos en el Maestro. Quizá tú también, quizá yo también escuchemos en este momento ese reproche que el Señor le dirigió a Tomás. Y nos dice el Señor hoy: no seas incrédulo, sino que creyente. Y como el apóstol debería de salir allá de nuestro interior con un verdadero arrepentimiento y dolor, aquel grito del apóstol también: Señor mío y Dios mío. Y le podemos agregar: perdón por las veces que hasta el día de hoy he dudado de ti. Hasta el día de hoy he desconfiado muchas veces de ti. Perdón, Señor. La resurrección del Señor es una llamada para que nosotros manifestemos o confesemos con nuestra vida, con nuestro testimonio diario, claro, movido por la fe, que verdaderamente Jesús ha resucitado en nosotros. Y es que las obras y las actuaciones del cristiano deben ser siempre impulsadas, tanto por su amor como por su fe en Jesús. Sí, el Señor nos pide que delante de los hombres nosotros le confesemos, no solamente con nuestras palabras, no, sino que con nuestras acciones llenas de fe. Por lo tanto, tenemos que ser muy valientes en esas ocasiones cuando se nos pone a prueba nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestro trabajo, en nuestra vecindad, en los ambientes que nosotros frecuentamos regularmente. Y hagámonos esta pregunta: ¿se nos conoce como personas que llevan
¿O llevamos una vida de fe? ¿Se nos conoce así? ¿O habrá todavía cierta incoherencia en nuestro actuar? Bueno, esa es una pregunta muy importante que nos las tenemos que hacer ciertamente muy seguido. Por otro lado, ¿qué hacemos en los momentos cuando Dios nos parece distante, hermanos? ¿Qué hacemos? Para madurar nuestra amistad con Él, Dios la pondrá pues a prueba, podemos decir así, con periodos de aparente separación, de silencio, momentos en que nos sentiremos como que Dios nos abandonó, como que Dios nos olvidó, como que ya no le interesamos. Entonces pregunto, ¿cómo te sientes cuando clamas a Dios, ¿no? Y sientes que no te escucha, sientes como que está lejos? Aún así, aunque tú clamándole a Dios y no hay ninguna respuesta, aún así, tú lo sigues amando, tú lo sigues obedeciendo, adorando, alabándolo, creyendo en Él. ¿Cómo trabaja nuestra fe en esos momentos cuando sentimos que Dios no, como que no nos escucha? Hay veces que surgen tribulaciones, clamamos desesperadamente a Dios y no pasa nada. Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué estará pasando? La verdad es que no está pasando nada mal. Sí, las pruebas son dolorosas y desconcertantes muchas veces, pero son absolutamente vitales para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra fe. El Señor con ellos está haciendo que, conduciéndonos a un grado más profundo de madurez en nuestra fe a través de esos duros y difíciles acontecimientos que de vez en cuando nos pasan, ¿no? Y es que para que nuestra fe crezca y para que nuestra fe madure y dé sus frutos, hermanos, necesita ser probada. Claro que sí. Pero hemos de saber que el Señor nunca nos abandona. Hay promesas en la Biblia, como en Hebreos 13:5, que nos dice el Señor una promesa bella: nunca te dejaré ni te abandonaré. Dice nunca. Durante las pruebas, los hombres y las mujeres de fe saben que el Señor se mantiene ahí, a un lado, aunque no lo sientan, ¿eh? Sí, Él está ahí presente, aunque no lo podamos percibir. Su presencia es demasiado profunda para medirla con nuestras emociones. Ahora, tengamos presente lo siguiente y no se nos olvide. Dios prefiere que confiemos en Él aunque no lo sintamos. Repito, Dios prefiere que confiemos en Él aunque no lo sintamos. A Dios le agrada tu fe, no tus sentimientos. Lo vuelvo a repetir también. A Dios le agrada tu fe, no tanto tus sentimientos. Hay que decir en esos momentos difíciles, no siento la presencia de Dios, pero sé por fe que Él se encuentra aquí a mi lado. Y las situaciones que más apelarán a nuestra fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios por ningún lado. Fue precisamente lo que le pasó a Job. En un solo día perdió todo: su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Y yo pregunto, ¿cómo mantener la fe en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Cuando clamamos, nos arrodillamos pidiéndole a Dios por su auxilio y Él calla. ¿Cómo podemos mantener la fe? Pues tenemos que hacer precisamente lo que hizo Job. Siguió alabando y confiando en Dios ahí en medio de la prueba. Él dijo, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, bendito sea el nombre de Dios. Qué grande la fe de Job, ¿no es cierto? Y gracias a que él confiaba en la palabra de Dios, podemos decir que gracias a que él confiaba en sus promesas, Job es que pudo mantenerse fiel, hermanos. Ahí se mantuvo muy fiel, aunque nada de lo que estaba pasando
parecía tener sentido. Pero él se mantuvo. Su fe era fuerte ahí en medio de la tribulación, en medio de ese gran dolor que él estaba pasando. Pues Job se mantuvo. Así espera Dios de cada uno de nosotros. Que ahí en medio de la tribulación, ahí en medio del dolor, algo que en estos momentos estemos experimentando en nuestra vida, nosotros sigamos confiando en Él, nosotros sigamos amándolo, nosotros sigamos alabándolo. Claro, ahí en eso, por eso es que hay que diariamente pedirle, Señor, sí, yo creo, pero auméntame la fe. Siento que a veces yo flaqueo, ¿verdad? Pero por eso te pido que me aumentes la fe. Ahora, tener fe no significa que Dios nos va a conceder todo lo que nosotros le pidamos. No, yo tengo fe, yo sé que Dios me lo va a dar. No, hermanos. Tener fe es tener la convicción de que Él nos escucha, de que siempre nos escucha y nos va a dar lo que nos convenga, lo que necesitamos. Eso es tener fe, hermanos. Pues así como Job, los hombres y las mujeres de fe, durante los momentos de tribulación, saben depender pacientemente de las promesas de Dios que, como les repito, que dice en Hebreos 13:5, nunca te dejaré ni te abandonaré. Dice nunca, nunca. ¿Por qué no creerle estas promesas y tantas otras a Dios? ¿Por qué entonces, si Él dice que no nos va a abandonar nunca, nos llenamos de mucho miedo y de mucha ansiedad? Hermanos, continuaremos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema, no seas incrédulo, sino creyente. Los hombres y las mujeres de fe le confían al Señor todas sus preocupaciones, todos sus sufrimientos. Saben abandonarse por completo en sus brazos amorosos y depositan ahí todos sus problemas y saben dejarlos ahí. Ya me voy a explicar, saben dejarlos ahí. Es que hay hermanos que así dicen, ¿verdad? No, yo le dejo todos mis problemas en manos de Dios. Y hasta más bien aconsejan a otros hermanos, lo que tenés que hacer es dejar tus problemas en manos de Dios. Pero al momento de la prueba, de la tribulación, son los primeros en llenarse de agobio. Son los primeros en angustiarse. Son los primeros en que se atribulan. Hermanos, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de fe? Es una fe solamente de palabra. Podemos decir entonces que es una fe muerta. En realidad, o sí, podemos decir, llegaron ahí, no sé, a la iglesia, al Santísimo, ahí se arrodillan en un momento de oración en sus camas y le exponen sus problemas y le dicen, Dios, te dejo mi problema en tus manos. Pero ¿qué pasa cuando se retiran de su momento de oración? Se traen de nuevo esos problemas. Por eso es que siguen tan igual de angustiados y atribulados como cuando entraron antes de orar con Dios. Muy en el fondo, no confiaron en que el Señor les iba a resolver su situación. Mis queridos hermanos, no le atemos las manos a Dios con nuestras excesivas preocupaciones, porque esto equivale a una falta de fe. Hay que preocuparnos realmente, ¿no? Hay que sentir miedo, son sentimientos que Dios nos da, pero que esto no sea muy prolongado, que no dure mucho tiempo esos estados, porque entonces, ¿dónde está nuestra fe? Confiemos en el Señor. Él siempre, pero siempre tiene el control absoluto de todo, de todo. Pues bien, el Señor nos pide algo muy importante, ¿no?
por medio del profeta Isaías y nos pide que confiemos plenamente en Él. Eso nos está pidiendo el día de hoy por medio de este mensaje. Se encuentra en Isaías 41:10, que nos dice así: no temas, nos dice a ustedes y a mí, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios y yo te doy fuerzas. Yo soy tu auxilio y con mi diestra victoriosa te sostendré. Palabra de Dios. El Señor nos está invitando, hermanos, a no desconfiar en ningún momento de Él. Tomás pensaba que el Señor estaba muerto. Los demás le aseguraban que estaba vivo, que ellos lo habían visto, que lo habían oído, que habían estado con Él, los demás apóstoles. Pues así hemos de hacer nosotros. Para muchos hombres y para muchas mujeres, Cristo hoy en día es como si estuviera muerto. Apenas lo tratan o ya no lo tratan del todo. Y esto les es completamente indiferente. Cristo es indiferente para sus vidas. Nuestro amor al Señor nos debe de impulsar a no ser indiferentes, sino que ir a estas personas, ¿no? Ir hacia donde ellas, a decirles de una y mil formas diferentes que Cristo vive, que nosotros podemos tratarlo diariamente, que siempre nos escucha, que Él es el que da sentido y que orienta nuestra vida, que Jesús es el único en quien podemos encontrar la verdadera felicidad y la verdadera paz interior que tanto andamos buscando por ahí. Solamente está en Cristo, nada más. Por los relatos de San Marcos y San Mateo sabemos que los apóstoles recibieron de Jesús la indicación de que se fueran enseguida a Galilea. Esa fue la indicación. Ahora, ¿por qué aguardaron 8 días más en Jerusalén cuando ya nada les retenía ahí? ¿Por qué habrá sido? Pues es muy posible que no quisieran marcharse sin Tomás, al que buscaron enseguida e intentaron de convencer de 1000 formas diferentes que el Maestro había resucitado. Al encontrarle le dijeron con una alegría incontenible: hemos visto al Señor. Se lo habrán repetido una y varias veces, ¿no? Intentaron durante todo este tiempo, 8 días, recuperarlo para Cristo por todos los medios. Y es seguro que nuestro Señor, quien siempre nos busca como el buen pastor, aprobaría esta demora por parte de los apóstoles. ¿Cómo agradecería a Tomás más tarde todos estos intentos, ¿no? Y que a pesar de su tosudez, no le dejaron solo en Jerusalén. Es una lección que nos puede servir a ustedes y a mí el día de hoy, ¿no? Para que examinemos cómo es la calidad de nuestra fraternidad, o sea, de nuestra amistad, de nuestro trato, de cariño con aquellos hermanos que han caído en estos momentos en el desaliento, en la tristeza, en la soledad, en la depresión, en la confusión espiritual. Hermanos, ¿los hemos abordado a ellos? ¿Hemos hablado con ellos? ¿Los hemos alentado? ¿Hemos hecho algo al respecto ante su estado? ¿No? Es que para un cristiano definitivamente no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño en su interior. Es la confusión. La confusión es el factor que hace trizas la fe. La confusión. No es raro escuchar de un buen cristiano quejarse y protestar porque se siente confundido cuando le ha acontecido alguna experiencia dolorosa en su vida. Señor, si yo te trato diariamente. Señor, si yo predico en tu nombre. Señor, si yo sirvo por aquí o sirvo por allá, ¿por qué me está pasando esto a mí? No existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado toda su vida con una relación muy estrecha con Dios y que de repente, de la noche a la mañana, se sienta abandonado por Él en un momento de mucho sufrimiento y de dolor extraordinario. Sí, hermanos, el Dios
a quien ha amado, a quien ha adorado, a quien ha servido, parece que ahora está callado, parece que está lejano, despreocupado en el momento cuando más lo necesita. Algunos hermanos experimentan una terrible crisis espiritual. Pierden de vista a Dios. Comienzan a surgirle las dudas y la desilusión se vuelve desesperación. Definitivamente, esta sensación de haber sido, sentir de haber sido abandonado por Dios, sí, definitivamente es una terrible experiencia para aquella persona que ha servido y ha sido muy fiel a Dios. Pero entonces ahí viene Satanás a hacerle una visita y le dice ahí al oído, mira, ¿y tú qué dices que amas a Dios? ¿Y tú qué dices que le sirves a Dios? ¿Y tú qué le dices que eres fiel y obediente a Dios? Mira cómo te trata, ni te escucha. ¿No es cierto? Ahí es cuando hace esas visitas. Entonces la persona se comienza a preguntar, bueno, si de veras, ¿dónde está mi Dios? ¿Sabrá Él lo que me está ocurriendo? ¿Acaso le importará lo que estoy experimentando en estos momentos? Realmente, ¿qué habré hecho yo para merecer que Dios me abandone en estos momentos cuando más lo necesito? Y claro, como resultado de esto anterior, estos hermanos que pierden de vista a Dios durante un momento de confusión espiritual, ¿qué sucede con ellos? Dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de asistir a su grupo de oración, dejan de asistir a la Santa Misa, dejan de ir a la iglesia, o sea, abandonan la iglesia. Su fe simplemente se ha derrumbado. Así es. Es entonces cuando nosotros, cuando ustedes y yo, mujeres que decimos tener fe, ¿no? Tenemos que intervenir ante ellos. No pueden ser indiferentes, no podemos ser indiferentes ante la situación de estos hermanos. Nos deben de importar todas las almas. Entonces tenemos que recordarles algo muy importante que está en Juan 8:44 y decirles, oye, recuerda algo, Satanás es el padre de la mentira. Su propósito específico es desanimarnos y torcer la verdad. Tenemos que decirle eso, tenemos que abrirle los ojos, hermano. Definitivamente que sí. ¿Cómo nos hemos comportado con ellos? ¿Cómo nos hemos comportado cuando algún hermano de nuestro grupo de oración, cuando algún hermano de nuestra parroquia se ha alejado? ¿Qué hacemos? Ya no lo vemos en la misa, etcétera, etcétera. Su fe se ha desplomado por alguna causa. ¿Qué hacemos nosotros al respecto, no? ¿Nos hemos preocupado por ellos? ¿Les hemos dado algún seguimiento? ¿Les hemos llamado? ¿Los hemos ido a visitar? ¿Los hemos, como dicen, pastoreado? ¿Realmente nos interesan ellos? Hermanos, nunca nos falla ni nos fallará el Señor, nunca. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de fallarle a estos hermanos. Nunca los dejemos solos. Para nada, nos deben de interesar muchísimo. Ellos en esos momentos de su crisis espiritual necesitan de nuestra compañía, de nuestro apoyo, de nuestro aliento. Pero más que con las palabras, mediante nuestro testimonio como hombres y mujeres de fe, con el cual dicho testimonio lleno de fe se van a sentir alentados y motivados. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el programa de la próxima semana. Y recordemos, nunca, pero nunca nos cansemos de hacer el bien. Bendiciones abundantes.